Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses y sobre todo a la cápsula más amada de todo México Loco. y Latinoamérica, La cara del psicópata, con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, bienvenida a su programa. Muchas gracias. Y fíjate que el otro día estaba platicando con una persona y me dio mucha risa porque me dice, ya no puedo escuchar cuando alguien dice, es que la cara del psicópata es así, y ya no puedo sin dejar de oír la voz de Jorge y su saltito de la cara del psicópata. Dije, pues sí, es que ya lo registramos, por Sí, 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 cierto, sí. porque ya es emblemático. Ah, no, algo, muchas gracias, maestra, gracias, gracias. Hoy, ¿qué nos va a hablar, maestra? ¿De qué nos va a deleitar? Fíjate que en Instagram hace algunos meses, incluso antes de hacer el caso de esta joven de Japón, Junko, Ajá. se llama Ricardo García, al que le mando un saludo porque siempre está como muy pendiente y me manda, no solo me dice, sería bueno que hablara de este caso. O sea, él me manda la información, o sea, que la estudia. Sí, Entonces, pues ahí te das cuenta, ¿no? Del apoyo de las sí. personas. Y cuando tocamos el caso de Junko, me dice, hay un caso en Estados Unidos que este caso se dio en 1965 y dicen, desafortunadamente ponen esta comparación, que es el caso de Junko en Estados Unidos. Y este es el caso de Silvia Likens. Ok. Fíjate que este caso voy a tener que volver a que nos abras todo un espejo de todo lo que sucede en un cuerpo Ujú. y qué es lo que la mente es capaz de hacer, pero además cómo a veces tomamos como líderes a personas con una enfermedad mental y sacan lo peor de nosotros. Ok. ¿Por qué, maestra? Silvia es una jovencita que tiene una familia aparentemente normal. Tiene hermanos, está su hermana Jennifer, que es pues quien la acompaña en toda esta pesadilla de la que vamos a hablar, y tiene a sus padres Lester y Betty. Ellos son personas que les gusta la vida no rutinaria. Entonces ellos se van a ferias de estas ambulantes que van por muchos estados y esto pues dificultaba mucho el que los hijos tuvieran una vida estable, una escuela estable, por lo que pues les complicaba el que sus hijos pudieran seguirlos. Empiezan a tener ciertos problemas y se separan los papás. Por lo que esta Betty se va junto con Jennifer, una niña de 15 años, y Silvia de 16, dos menores de edad, se van a un departamento y empiezan pues a tratar de hacer una vida. Un día Betty sale a la calle, va a una tienda y hace un pequeño hurto. Y con esto la encarcelan, por lo que las niñas pues empiezan a trabajar en ciertas cositas pues para poder sustentar y para poder alimentarse, pero pues se dan cuenta que no pueden estar solas. Y entonces Silvia conoce a una joven que se llama Paula. Paula, ¿quién es? Ella es hija de Gertrude, una mujer que tiene una casa, tiene 7 hijos. Y esto es bien importante ahorita lo que vamos a empezar a hablar. Por un lado, quiero comenzar con
¿Cuántas familias, Jorge, que tú conoces, la madre o el padre han hecho un pequeño hurto? No estoy justificando la acción. Pero como en este caso, gracias a eso, las niñas se quedan solas y van a parar Ujú. al domicilio en donde se comienza a gestar esta historia de terror, porque a la madre la encarcelan y muchas veces tienen o sentencias, como en el caso de México, donde puede ser que ni siquiera tienen una sentencia, simplemente tienen una reclusión, Sí, tienen 15 años esperando un proceso y no se sabe si son culpables o inocentes, pero ya pasaron la mitad de su vida en la cárcel y unos niños solos. sí, esto es terrible porque si usted ve los datos, son familias que se quiebran, lamentablemente, y estos pequeñitos y pequeñitas terminan o instituciones de gobierno o a merced de alguien. O sea, quedan abandonadas. Posiblemente a este tipo de delitos, que finalmente es un delito Ujú. menor, pues darle algún tipo de apoyo a la sociedad, que limpiar calles, no sé, pero separar estas familias, que es lo que sucede muy Sí, seguido, sí, sí. uno no sabe, uno, qué camino van a tomar. Estamos hablando de niñas que son menores, pero conocimos el caso de la pequeña Kim de Argentina, donde unos Sí. chavitos se quedan solos y ven lo que terminen. Porque sí, el que esté en la familia presente, si no puede estar papá o mamá, sí tiene que haber algún medio de Sí, contención, así es. de apoyo, para que estos niños no queden a la deriva. Sí tiene que haber un medio de contención, maestra, porque si no queda ninguno, aquí lo que vamos a encontrar a largo plazo es probablemente estos niños lamentablemente terminen o delinquiendo o en una adicción o también terminen siendo uso de trata, de tratantes. Fíjate que la madre en reclusión y entonces el padre Lester Ujú. se entera por medio de Silvia, que conoce a Paula, que es una de las hijas de Gertrude. Y le dice, ¿por qué no te vienes a la casa? Trae a tu hermana y se pueden quedar a dormir aquí. ¿Quién es Gertrude y quién es la familia que es el entorno donde van a estar estas dos niñas? Ella tiene 7 hijos. Paula, que es a quien conoce Silvia por primera vez. Silvia tiene 16 años y Paula tiene 17. Stephanie, que tiene 15 años. John, de 12. Mary, de 11. Shirley, de 10. James, de 8. Y el bebecito Dennis, que tiene tan solo 8 meses de edad. En esta historia todos son importantes, pero los principales personajes serían Gertrude, que es la mamá, Paula, Stephanie y John. ¿Quiénes son estos 3 jóvenes? Cuando llega Silvia a la casa, pues Silvia es una joven que físicamente es débil, no es una joven grande, con fuerza. Lester, que es el padre, de repente va a visitarlas en la casa. Esto está en Nueva York. Es una casa, pues, lo suficientemente grande para albergar a 7 niños de la familia, más estos 2 nuevos integrantes que serían Jennifer y Silvia. Lester va a ver la casa, ve a una Gertrude, que es una mujer. En Estados Unidos se da mucho lo que se le llama foster homes, que serían familias que reciben a menores que están dentro del sistema, los ayudan, los cuidan, pero además reciben un pago por este cuidado. Cuando llega el padre, se da cuenta
que no están mal las niñas, que la casa, pues aparentemente está bien, eso dice él, que las niñas no corren ningún peligro. Sale la madre, Betty, de la cárcel y deciden volver a juntarse, ya reanudar el matrimonio, pero dicen, a nosotros nos gusta ir y salir a estas ferias, no nos podemos llevar a las niñas, pues mejor las dejamos aquí porque están bien. Y entonces lo que hace él es que le promete a Gertrude que le va a pagar un dinero a la semana. Entendamos que estamos hablando en los 60s, donde que le pagara alrededor de $20 a la semana, pues era una buena cantidad de dinero. Llegan las niñas, aparentemente todo está bien, le dan el primer pago, pero el siguiente mes falta el pago que le había prometido a Gertrude, el padre de Silvia. Y esta es la primer golpiza que ella le propina a Silvia. Al otro día de la golpiza llega el cheque con el pago. El padre no se había hecho o no había dejado de ser responsable, simplemente había habido un retraso, pero sí había llegado el pago. Cuando Gertrude pareciera tener una obsesión con esta Silvia, como digo, es una niña de apenas 16 años que está cuidando a su hermanita y resulta, y esto es como una pregunta más bien que yo quisiera hacerte. ¿Hay algo en específico en estas personas que les gusta el cuidado de otras, pero lo hacen obviamente por recibir un dinero, pero a lo que voy ¿es este sentido de protección o simplemente de manipulación y de ante la gente poder decir, como lo hacía Pogo el payaso, de que salía incluso hasta con las primeras damas de una buena persona, un buen ciudadano? ¿Qué tanto se da en estos entornos, como en este caso de una mujer que recibe a estas niñas, pero más que por el cuidado y incluso por el dinero, por el reconocimiento? Esa es muy buena, maestra. Mire, es que aquí tendríamos que ir individualizando porque podemos tener 3 escenarios. El primero, que puede ser por una cuestión de empatía, es decir, hay gente que, le voy a poner este ejemplo, un poquito alejado, pero es muy necesario. Hay gente que está en los hospitales cuidando enfermos. Y si usted les pregunta, oye, ¿por qué cuidas a enfermos? En un hospital donde tú tienes que estar aquí 24 horas al lado de la cama del paciente enfermo, ¿y por qué lo haces? Alguien le puede decir, es que, ¿sabes qué? Necesito el dinero. Alguien le va a decir, no, yo no necesito, sí necesito el dinero, pero también siento esta empatía porque mi papá estuvo enfermo y yo no lo pude cuidar y siento que al estar con estas personas enfermas es como una parte que me faltó con mi papá. Entonces, por ahí podríamos ver otra causa. Otro le diría, es que para mí es dinero fácil porque nada más tengo que estar ahí al pendiente de lo que digan los doctores, porque finalmente está el doctor y está la enfermera y ellos se hacen cargo y yo nada más, pues generalmente lo volteo o le traigo el cómodo. Y es más fácil que andar, ejemplo, ¿no? Trabajando en la calle. Entonces, aquí tenemos 3 diferentes versiones o 3 motivos. En el caso que usted me pregunta, puede ser el motivo de tener una empatía hacia los niños, el de que me gusta estar cuidando a niños porque tengo este apego. El otro que sería la situación de reconocimiento, es decir, véanme, trabajo con niños, los acepto, los cuido, pero para que vean y me reconozcan que yo soy buena persona. O la tercera, que esto es lo peor. Pero, digo, en este caso es una mujer, pero si fuera un hombre, yo me inclinaría pensando que podría ser hasta un pederasta el que está cuidando a estas niñas y porque los cuida. Fíjate que ella, Gertrude, además de con estas 3 opciones que tú nos acabas de decir, de este reconocimiento, de esta facilidad, de un ingreso, pues seguro, ¿no? Finalmente semana por semana, mes con mes. Pero ella tenía como a su grupito
de todos los jovencitos vecinos que la adoraban. No por ser una buena mamá, ni por Ajá. ser una buena mujer, sino porque era el medio para estos chavos de ir a tomar y de ir a fumar. Okey. Porque ella les abría las puertas, ellos podían entrar a la casa, hacer sus relajitos, y ella era como la tía buena onda que les permitía porque los entendía, y entonces en esta casa se cometían pues ciertos delitos, tanto de la bebida, como el de fumar, como del que los mismos jóvenes tuvieran relaciones en la casa, y ella todo lo solapaba. ¿Sabe qué pienso? Que puede ser una, situación de querer ser aceptada y de reconocida. Si tal vez no por el medio de su edad de ella o de su grupo social, Ujú. lo que le quedaba era un reconocimiento de personas menores. ¿A qué me refiero? Muchos adolescentes, ejemplo maestra, y ahí yo me incluyo, yo recuerdo muy bien en la preparatoria que yo compraba cajetillas de cigarro y fumaba, era un fumador social, Ujú. pero no tanto yo fumaba, sino era para que todo el mundo me reconociera que, es el chavo buena onda porque él, mira, fuma Sí, Olivares y, te no- los y regala. Olivares te los regala. Ujú, Entonces era, oye, brother, ¿cómo estás? Y el apapacho, oye, qué ujú, gusto saludar, ujú, oye, un tabaco, sí, ujú. cómo no. Pero era esta parte de reconocimiento. Entonces yo creo que esta persona también hacía lo mismo, sí teniendo incluso algunas, ser susceptible a sanciones o acreedor a sanciones, incluso a delitos menores, pero finalmente buscaba este reconocimiento, si tal vez no por la sociedad de su edad y del gremio, sí por alguien menor, y al aceptarla muchas personas tenía esta recompensa a nivel cerebral. Cuando nosotros hablamos de la mente del o de la cara del psicópata, usualmente nos basamos en la cara principal o digamos en el personaje Ajá. principal, ¿no? Y entonces le damos un título, pero resulta que alrededor de estos psicópatas, digamos que hay hermanitos con psicopatía, Ujú, sí, ¿no? sí. Que yo no sé otra vez si son peores porque están aprendiendo del maestro o es una lucha por llegar a ser como el maestro. Y a lo que voy es a esto. Esta historia no solo habla de la pudredumbre que puede haber en una sociedad, Ujú. de la falta de empatía, de humanidad, de cariño, de todo lo que pueda yo decir. Pero esto no sucedió en el 2025, ni siquiera en este nuevo siglo. Sucedió a principios de los 60 o mediados de los 60. Okey. A principios de 1960, como tal, había un psicólogo que se apellidaba Milgram, ¿ok? Y mira lo que hace este hombre. Él hace una especie de, digamos, como de set de radio, como un estudio, Sí. donde pone a un individuo, hombre o mujer, lo pone frente a un vidrio donde está viendo a una persona del otro lado. Del otro lado pone a una mujer, tiene que ser mayor de edad, pero lo pone sentado y esta persona no lo ve a él, ¿ok? ¿Qué es o en qué constaba su experimento? Ponía una caja que podía llegar hasta los 450 voltios de descarga, Okey. ¿ok? Como lo que conocen, no sé si muchos conozcan estas famosas cajas de toques. Sí, claro, las que por cierto, rápido híjole, me voy a meter tantito en un problema, pero vale la pena decirlo. Si tienen problemas cardíacos, no se metan a darse toques, porque sí puede generar que tengan algún cambio de ritmo y sí se puede morir la persona. Se han muerto abuelitos. Oye, te pago, abuelito, sí, vamos a darnos de toques y el abuelito se termina muriendo por estos toques. Entonces sí es muy importante que la gente sepa que si tienen un problema cardíaco, no se den de toques. Perdóneme, maestra. No, es muy importante lo que acabas de decir y te la voy a matar con esta. Yo me acabo de enterar que muchos jóvenes
Pero es que ahora resulta que alguien que tiene 30 años es un joven. Y perdón, no, son adultos, pero digamos que es un joven. Sí, sí, sí. De 30 para abajo, en fiestas, Sí. como las personas estamos teniendo tanto miedo de la seguridad, antes se conocían las bardas que ponían botellas rotas, Ah, ¿te sí, sí. acuerdas? Que para impedir que alguien se Sí, se saltara. cortaran las Luego manos. salieron que las púas, ¿no? Sí. Luego púas Pero, con navajas de bisturí. exacto, que está bueno Sí, eso. sí, sí. Pero ahora que hay de esas, pero Sí. electrificadas. ¿Sabes lo que hacen en fiestas? No. Tocar bajan o se fijan. Yo no sé cómo lo manejen, o sea, no quiero decir una tontería, pero, o sea, puedo comprobar que lo hacen. Tocan estas mallas y se agarran de las manos para darse toques ¡Wow! eléctricos. ¡Qué tontería! Imagínate eso. ¡Sas! Entonces se les ocurren las estupideces más Sí. grandes Sí, cuando sí. uno tiene nula madurez y piensan que todo puede suceder. Este psicólogo lo que hace es, pone a supuestas personas que van digamos, a sufrir de esta descarga eléctrica y del otro lado pone a individuos que ha contratado, a los que les dice que por cada avance del experimento les va a dar más dinero, ¿ok? Esta máquina no está dando toques, pero la persona contratada no lo sabe. Empieza a hacerle preguntas al que está del otro lado y le dice, cada vez que no te respondan bien, tú le subes a la intensidad. Los que son los actores, digamos, contestan mal. Y el problema del experimento, Jorge, es que de cada 10 personas contratadas, 8, a pesar de los gritos, a pesar de que decían, por favor, ayúdame, sácanme de aquí, me está doliendo, cada vez aumentaban más y más y más la electricidad. Nula empatía, no les importaba que estuvieran sufriendo. Y cuando terminaba el experimento y el psicólogo iba y les decía, ¿por qué lo hiciste? Pues porque tú me dijiste que mientras más yo les subiera, pues más dinero me ibas a dar. Sí. Y además, yo ni siquiera los conozco. Oh. Imagínate esto en una sociedad que no le importa el dolor ajeno porque no lo está viviendo en carne propia y si tiene un beneficio, mucho mejor. No, sí, claro. Y es lo que hablábamos de la empatía, pues si no los conoce no va a tener empatía. Como cuando uno empieza a normalizar las historias, precisamente, porque no vemos rostros, no vemos pasados, no vemos a la familia, vemos a veces un cartelón perdido con una foto de alguien Sí. que se parece a todo y nada. Y esto es lo que sucede en el caso de Silvia. Y digo esto de las descargas eléctricas, porque pareciera que Silvia es esta persona que ha sido puesta como, pues como una especie de basurero para que todos, así absolutamente todos, tiren su basura en ella. Ok. Gertrude aparentemente pareciera que se empieza a obsesionar con Silvia, al grado de comenzar a golpearla cada vez que se equivoque, cada vez que haga algo que no debe, pero para esto tiene a su querida hija de 17 años, que se llama Paula, que pareciera empieza a tenerle también mucho coraje y mucho odio a Silvia. La mujer, Gertrude, empieza por las calles a decir que Silvia es una niña muy promiscua, que se vende dentro de todos los jóvenes que viven en este vecindario, donde les
Silvia les pide dinero a cambio de tener relaciones sexuales con ellos, por lo que además dice que es la peor joven de este mundo, que nada más vino a causar problemas. Y las personas, en lugar de fijarse verdaderamente si esto está sucediendo, ¿qué hacen? Creerle. Stephanie, que tiene 15 años, John, que tiene 12, empiezan a ser cómplices, de Gertrude. ¿Qué es lo que hacen en esta complicidad? Le empiezan a quitar los alimentos. Ella dormía primero, Silvia, en una de las habitaciones. Un día no va a la escuela y no va a la iglesia, por lo que Paula la acusa. Gertrude está tan enojada de tenerla ahí que la primera vez toma una especie de tubo y se lo rompe literalmente en el rostro, pero además le dice que la va a castigar de una manera para que lo recuerde siempre, y toma una botella de vidrio y se la introduce a nivel vaginal, la empieza a golpear y con esto la botella se rompe. Y pues, ¿qué es lo que sucede si esto fue? No si fuese posible porque sucedió, pero anatómicamente, ¿qué es lo que sucede en un cuerpo si una persona introduce una botella y si se llega a romper? Mire, muy buenísima, maestra. Me recordó usted cuando un día, le voy a poner 2 escenarios, uno en el ámbito forense, los 2 son forenses porque son cuestiones legales, porque recordemos para nuestra bella gente que está con nosotros desde el inicio, que forense es foro, y forense tiene que ver con todo lo relacionado a la cuestión de la impartición de la justicia o de la ley. Entonces, recuerdo, maestra, el primer escenario en el hospital, urgencias, el área de urgencias, llega un masculino de aproximadamente 40 años con una botella a nivel renal, no a nivel anal, que es muy diferente. Está el esfínter anal. El esfínter anal está compuesto por un esfínter interno y un esfínter externo. El que nosotros manipulamos es un esfínter externo. Ok. El que apretamos todo esto, tenemos ganas de defecar y estamos apretando, ese es el esfínter externo. El interno, como su nombre lo indica, que es el límite, viene lo que es el colon descendente y la porción del recto, y ya luego está el esfínter interno. Este esfínter interno, cuando hace contacto la materia fecal, manda la señal hacia el cerebro para indicarnos que ya queremos hacer del baño. Y el externo es el que manipulamos nosotros, pero el interno no tanto porque es el que le manda la señal al cerebro. Ahora, llega un masculino de 40 años con una botella adentro precisamente del recto. Lo dije así para que la gente no se confunda, que piense que el esfínter anal es lo mismo que el recto, es completamente diferente. Es colon sigmoideo y después viene el recto y al final el esfínter anal. Entonces adentro viene una botella. No. Sí, había rebasado todo el ano, estaba... hasta adentro, como sí, quien estaba dice. Dentro y usted lo veía y la región estaba cerrada. No se veía nada. No se veía y entonces el señor agarra y dice, es que tengo un problema. Sí, ¿cuál? Les decía a los residentes de urgencias. Es que me senté en una botella y se me metió. Y obviamente, pues ya son argumentos que no son creíbles, uno ya como médico con la experiencia. ¿no? En ese entonces, pues los residentes de urgencias de mayor jerarquía dijeron, sí, no se preocupe. Esos accidentes pasan todo el tiempo. Necesitamos una radiografía y efectivamente mandan al paciente para ver cómo estaba posicionada y toman la radiografía y efectivamente ven la botella. Perdón, ¿llegó caminando? Sí, llegó caminando, sí con dificultad, no, pero llegó caminando. Mire, si Albert Fish, maestra, que se metía agujas, exacto, entonces este cuate, pues llegó caminando, sí con cierta dificultad. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que pasa es que con la botella, no era una botella familiar, era una botella de esas pequeñitas de una marca que... una chaparrita. No tanto así porque la chaparrita está panzoncita y gordita, sino de Coca-Cola, por decirlo así. No. De esas que son más langostas, pero de cristal, de esas chiquitas.
Y entonces se toma la radiografía y estaba. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, este sujeto probablemente se estaba haciendo una estimulación prostática. Dicen los autores que da mucho placer, que incluso hay prácticas sexuales, de verdad, maestra, hay prácticas sexuales que hay un tacto prostático. Amo que me quites lo tenso del capítulo. Perdóneme, maestra, es que yo lo hablo con naturalidad porque yo lo veo, pues, médico. No, es que me encanta porque Sí. dicen. Sí, no, no, pues no me consta, ¿no? Y tampoco quiero probar. Todavía soy virgen a esta edad, maestra. Entonces, todavía, afortunadamente, todavía no voy con el urólogo. Todavía sigue, ya será antígeno prostático. Ya después, Demasiada información, sí, Jorge. sí. No, es que esto es necesario para que todos los No, hombres sí, está se bien, pero tomen ya su tienes que antígeno ir porque ya tienes prostático. 40 años. Sí, no, maestra, bueno. El doctor diciendo que no vayan al doctor, ¿eh? No, yo estoy diciendo que sí vayan, pero bien necesario el antígeno prostático. Entonces, haga de cuenta que al momento de que este sujeto se está haciendo un autoplacer, entra la botella, pero el problema es que la botella hizo vacío. Eso es lo que Sí, yo sí, te iba a sí. preguntar. Entonces, Sí. al hacer vacío, ¡fup!, se metió. Y ya no había forma de sacarlo porque estaba haciendo vacío la botella. Entonces, aquí hay varios procedimientos de incluso hacer un pequeño orificio en la botella para ¿Para romper esta liberar? presión Ajá. y puedan jalar la botella, porque como está haciendo vacío, está haciendo succión, sí puede lesionar el colon. Entonces sí hay procedimientos médicos muy específicos para esta situación. Esa es en una. En la cuestión de qué pasa si se llega a introducir este tipo de elementos. Ahora, ¿qué pasa si se rompe, maestra? Aquí está terrible, porque si de por sí causar un vacío y extraerlo causa problemas, ahora imagínese que una botella se rompa y estos fragmentos de vidrio van a ser navajas, van a ser múltiples navajas. Entonces aquí tenemos dos cosas con los agresores sexuales. Si al momento, porque a mí me ha tocado desafortunadamente ver este tipo de por decirlo así, lo voy a decir a Salvajadas, sí. mis pacientes, Ujú. que he tenido que introducir espejo vaginal para ver el grado de lesión Guau. que hay en las paredes vaginales, porque al momento de que están introduciendo los pedazos de vidrio, están cortando. Cada introducción de vidrio es una laceración o una cortada. Entonces, en este caso de las puntas y los bordes filosos del vidrio están causando cortes. Si lleva una cierta presión, la presión, mientras más presión vaya, más profundidad va a ejercer. Entonces aquí, lamentablemente, lo que usted pregunta, maestra, sí, es muy doloroso y muy, va a tener mucho daño a nivel anatómico el hecho de introducir una botella y estarla rompiendo adentro o que esté rota. Tan solo el movimiento va a ocasionar que se pueda estar lesionando el tejido. Pero imagínate poniendo como ejemplos, este hombre que tú dices que llega porque introdujo un objeto a placer, Ajá, donde seguramente cuidó también el manejo, hasta donde toleraba cierto dolor sí. y hizo daño. Imagínate en el cuerpo de una niña No, sí, de no. 16 años, que esto es una violación Sí, como tal. O sea, esto no es un juego, es un abuso. Con esta fuerza que seguramente están provocando y ella a su vez rechazando el objeto. sí, la contracción del músculo. Exacto. Esto lastima aún más. Sí, lastima aún más y tiene el riesgo de generar cortes tan profundos que puede llegar a lesionar arterias importantes y la persona se desangra, maestra, y muere. A ella le rompen esta botella, pero no solo con esto comienza. Híjole, es que de veras hay temas que cuestan Sí, y cuestan cuestan mucho mucho. trabajo. Toman una salchicha como tal, una salchicha de las que conocemos, la meten en unos polvos que tengan mucho condimento. Después de haberle provocado este abuso, introducen esta salchicha por la garganta completa. Imagínate primero, pues la sensación de que algo está dentro que no te permite respirar.
pero además tiene este condimento. ¿Qué, o sea, qué es lo que sucede? Vuelvo a decir, anatómicamente, cuando hay esta combinación de estos condimentos que pueden llegar como pues es que no sé cómo explicarlo, la respiración Sí, incluso, y luego meter esto hasta el fondo de la tráquea. mire, el hecho de introducir una sustancia con este tipo de condimentos que puedan producir ya sea irritación, tos, va a ocasionar que la propia víctima al momento de estar con estas sustancias que irritan el sistema respiratorio, a todos nos ha pasado, voy a darle un preámbulo, cuando se nos va la famosa saliva chueca, Ujú. la saliva se va por la tráquea, no se va hacia el esófago. Ok. Entonces, al momento en que la saliva entra inmediatamente al tejido, al epitelio respiratorio, este epitelio tiene la orden a nivel neuronal o neurológico, sistema nervioso, de que le avisa, por eso es que le digo, todo está conectado, Sí. le avisa al cerebro de decir, hay una sustancia extraña en un tejido que no tiene que estar, más que el puro aire. Y entonces el cerebro inmediatamente manda la orden de vida vegetativa, porque esa es la clasificación de vida vegetativa, para que inconscientemente, porque nosotros no lo ordenamos, si se da cuenta una tos, usted no puede ser capaz cuando se le va la Quiero saliva por toser, la tráquea, ajá. "Ay, no voy a toser, no", es algo instintivo, ese es de vida vegetativa. Entonces, ordena que aventamos la tos para sacar el líquido o la sustancia que nos está ocasionando el ahogo o la irritación. Entonces, Guau. sí, maestra, entonces imagínense cuando entra esta sustancia, el cuerpo inmediatamente, por instinto, va a empezar a toser. Pero al estar tosiendo, y a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado que al toser, jalamos más aire. Ujú. Entonces aquí viene un doble efecto. Al jalar aire, va a introducir más el cuerpo extraño. Por eso es bien importante que sepa toda la población maniobras de RCP básicas y la maniobra de Heimlich, Ujú. que es justamente colocar, cuando alguien se está ahogando, colocar la mano en el epigastrio, que es la boca del estómago, y hacer el movimiento fuerte. Otro, rápido le comento, otro mito, cuando nos sale sangre, que yo creo que a usted le pasó en la secundaria, el clásico prefecto que luego no sabía, y en vez de oprimirnos para causar un coágulo y ya no se nos sangrara, porque teníamos el famoso Ujú. epistaxis, Ujú. que es la salida de sangre por la nariz. Yo lo que hago como médico es colocar un pequeño, taponcito Ujú. con, En algodón. algodón, pum, lo introduzco hasta profundamente y ahí dejo que coagule. Ya después de unos 10, 15 minutos lo retiro. Es para que Es para coagule. que haga un coágulo y ya Okey. coagule. ¿Qué pasa con gente que no sabe? Dice, voltea hacia arriba. Es Ah, claro, sí, no, 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 eso no. es Es pésimo. pésimo porque inmediatamente la sangre ya no se viene hacia la parte Sino externa, se sino va. se va a la parte interna que comunica con la faringe y luego hacia el esófago. Y es el famoso, es que siento la sangre, pues sí, porque te la estás tragando. Lo único que está haciendo, porque la nariz tiene comunicación con la cavidad oral. Ujú. Por eso en sinusitis y en infecciones, por ejemplo, de faringoamigdalitis, es muy común que a veces se complique con otitis, que es infecciones en oído, o infecciones en los senos paranasales. Todo está conectado aquí en la Pues parte de como la... cuando te Sí, echas estos disparos de ándele. medicina que hasta Sí, te sabe. sí, porque lo único que hizo es que esta medicina, por ejemplo, mometasona, que es para la rinitis Ujú. alérgica, usted se la aplica en las fosas nasales. Este medicamento se absorbió por la fosa, este epitelio respiratorio, para desinflamar, y luego la medicina finalmente se la termina tragando la persona. Cuando lloramos, al final nos tragamos las lágrimas, porque hay parte de los ojos que conectan con toda esta estructura anatómica. Entonces, ¿qué sucede aquí, maestra? Le comento lo siguiente, cuando esta persona le introduce la salchicha con estos condimentos, entonces tiene un doble efecto, se va a estar ahogando por los condimentos y se va a estar ahogando con el cuerpo extraño. Ahorita que dijiste lo de las lágrimas, Ajá, leyendo esta historia, hay una película que honestamente no quise ver porque yo soy muy imaginativa. sí, sí, Entonces, sí. lo que estaba yo leyendo, me lo estaba imaginando y ahora pasarlo a la parte visual, pues ya
pues no estaba yo creo que en el momento adecuado para hacerlo visual. Pero leí algo que dijo Silvia que te lo juro que esto sí me rompió el alma y quiero que me expliques y nos expliques qué es lo que pasa con esto. Ella le introducen esta salchicha, obviamente el reflejo pues de este arqueo, ¿no? De Ajá. vomitar, pues ella vomita y Gertrude y Paula hacen que ella ingiera este vómito nuevamente. Ok. Para llegar a lo que yo te quiero preguntar. Y esta primer parte de la ingesta de este vómito, perdonen a si están comiendo, pero creo que es bien importante que entendamos, para los bebés que están dormidos y Ajá. que llegan a sacar la leche, Sí. o para todos los jóvenes, que ya sucede con adultos también, que ingieren demasiado alcohol y que tienden a volver Ajá. y que dicen, es que Sí. broncoaspiró. ¿Qué es esto? La broncoaspiración, maestra, buenísima pregunta. Se da, miren, en medicina forense está clasificada como una asfixia, porque finalmente es un proceso asfíctico. Aquí la diferencia es que la gente se asfixia con su propio contenido gastrointestinal. Entonces, esto es bien importante porque personas que están alcoholizadas, nunca se les debe de decir, pues acuéstate, porque el alcohol produce depresión en el sistema nervioso central, como muchas veces lo hemos dicho, pero aquí afecta también a los esfínteres. Por eso es muy común que un borracho que ya está muy tomado pueda defecar o se pueda orinar. Eso es lo de menos, que se orine y que se defeque. Claro. El problema es que, aparte del esfínter en la uretra y el esfínter anal, tenemos esfínteres en el esófago. Y el gran problema es que cuando se dilata el esfínter gastroesofágico, todo el contenido gástrico o alcohol va a salir y se va a meter. En vez de, como viene de estómago hacia esófago, sale y entonces va a jalar el aire y al jalar el aire va a jalar también el contenido gastroalimentario y se va a ir hacia la tráquea. Entonces, si esta persona está alcoholizada, va a estar haciendo esto y no se va a estar dando cuenta que se está broncoaspirando hasta que ya finalmente muera. En los bebés también es terrible. Entonces, y buena pregunta, maestra, porque las mamás que pongan mucha atención, si tienen a su bebé que tiene problemas de reflujo, jamás ponerlos luego después de la leche y darles unas palmaditas en la espalda, mandarlos los colocan a dormir. No, porque si hay un problema de reflujo, muy seguramente este bebé se les va a broncoaspirar. Lamentablemente yo he hecho autopsias donde bebés están broncoaspirados y sí, lo que se broncoaspiró fue la leche materna. Entonces es importantísimo que, pues, digo, lo siento, pero aunque esté ahí la mamá cabeceando, o pásenlo al papá o a ver a quién, pero dejarlo un poquito más de tiempo a pesar de que esté dormido, porque si hay problemas de reflujo, sí se pueden broncoaspirar. ¿Y eso es mortal? Sí Sí. o sí. Sí, maestra. Pero sucede en un minuto. Sí sucede rapidísimo. Si llegaran a probablemente que alguien supiera, se está broncoaspirando, lo levantan y empiezan a colocar, lo ponen en este caso del bebé, lo colocan en la rodilla y empiezan a darle de manazos en la espalda y lo llegan a rescatar, muy seguramente el bebé va a tener problemas neurológicos porque fue una asfixia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ajá. La asfixia no es únicamente el ahorcamiento Sí. de colgarse, sino O la la asfixia estrangulación. es estrangulación, no es únicamente Sí, eso. ¿no? Y eso, como decimos los que no somos médicos, falta oxígeno al cerebro Así es. y por eso hay un daño cerebral. Así es. Toda asfixia, por ejemplo, una asfixia neonatal, que es cuando el bebé puede entrar en un sufrimiento fetal, así se le considera. El ejemplo,
Es lo que dicen las mamás, ya se me está pasando el parto y ya el bebé ya no se mueve y la pancita está dura y sacan al bebé completamente todo ponchado con Ujú, meconio, que es ujú, es la primera defecación del ujú. bebé, todo lleno de popó y ya no se mueve y todo morado. Este es seguimiento sí o sí, porque hay que descartar que el bebé tenga un daño neurológico por el sufrimiento fetal, es una asfixia. Ella, pues, imagínate ya las vejaciones que ha Ajá, sufrido a sus tan solo 16 años. La han vulnerado, la han ultrajado con un elemento que pareciera que para muchas personas el hecho de que no haya una penetración como tal con un miembro sí, físico no es violación. Pero violación es el tocar el cuerpo de una persona sin su consentimiento y pudiéndole ocasionar algún daño. Eso es un abuso, para que no sí. confundamos. Sí, de hecho, qué bien que lo menciona. Hace años, estamos hablando de hace décadas, el Código Penal en el delito de violación decía al que introduzca el o miembro viril y Ujú. afortunadamente, digo, ya lo modificaron porque antes por ahí algunos buenos abogados colmilludos decían, no, pues es que mi cliente nunca introdujo el pene, introdujo una botella. Y Exacto. entonces por ahí se querían O mi salir. cliente es mujer, Sí, así que no tiene, no puede ándele. violar. Entonces, actualmente, afortunadamente, cambió este artículo del Código Penal y dice tajantemente al que introduzca un objeto por ya sea boca y demás cosas, pero lo importante es esta estructura, entonces puede introducir cualquier objeto y ya se le considera violación. Y eso es bien importante porque de verdad, en muchas ocasiones podemos pensar que el hecho de una violación solo es de contacto físico, me refiero de carne, Sí, sí, sí. cuando es simplemente el hecho de vulnerar también la dignidad de una persona. Ujú. Y eso es lo que estaban haciendo con Silvia. A mi parte muy triste, de verdad que me rompió el corazón, es que dicen en algunas declaraciones que a partir de esta primera violencia no lloraba, Okey. no había lágrimas, ya había dejado de comer además, porque solo le daban ciertos líquidos Ajá. e incluso hacían que se alimentara de su propia defecación y de su propia orina. ¿Por qué cuando lloramos hay lágrimas? ¿Y por qué el cerebro hace estas lágrimas como respuesta a un evento triste o de enojo? ¿Cuál es esta relación? Mire, aquí hay 2 cosas importantes. Una, primero entender, digo, voy a poner cualquiera de las 2 no es en orden, sino voy a poner esta a nivel fisiológico. Las lágrimas es una función para lubricación del ojo. Otra, es cuando se nos cae alguna estructura externa, como por ejemplo polvo o alguna basura, nuestro ojo tiene la capacidad, por orden del cerebro, cuando recibe el cerebro que hay algo extraño, le manda a la orden al saco lagrimal a que esté sacando las lágrimas para que empiece a tratar de barrer el objeto extraño que está clavado ahí en el ojo. Por eso es que cada vez que a usted le cae una basurita, empieza con lagrimeo. Ujú. Pero ya otra cuestión a nivel neurológico sobre la situación de que nos dé dolor, un dolor psique, entonces, mm, es tan fuerte la emoción que entonces tenemos la capacidad de tener lágrimas. Esto también se da en algunas especies como los perritos, por ejemplo, e incluso los gatos. Hay otras, especies que también tienen esta capacidad de sentir daño, psicológico, o emoción tan fuerte que por eso es que tenemos la capacidad de llorar. Por eso es que gran parte de los psicópatas cuando ven llorar a la gente no tienen esta empatía, no conectan y sí tienen el placer de hacer llorar a la gente. Por eso, bien importante y qué bueno que lo toca, maestra, una pareja sentimental que me hace llorar y que goza cuando yo lloro, esto es una bandera roja terrible porque estamos hablando de un psicópata en potencia. Una de las Yo sufrí de una anemia Ajá. muy bueno, sigo sufriendo, de hecho, esa será otra historia, pero para todas las niñas que hacen dietas y que pásame tu dieta y Ah, yo sí, sí.
yo me causé un daño físico impresionantemente a nivel Sí. alimenticio, precisamente por todas, y terminé con una anemia muy grave. Una de las cosas que me sucedía con la anemia era que cuando yo lloraba, las lágrimas no sabían a nada. Okey, ajá, sí, sí, sí. Y yo no pero lo empecé a notar, y ya ven que yo casi no soy Sí, chillona, entonces, pero notaba que la lágrima es salada. A mí era como si fuera agua. sí. Y Po ahí es cuando empecé a sentir que algo estaba pasando. Sí, porque las lágrimas tienen sales y también tienen ciertas enzimas que ayudan precisamente. Entonces, como las lágrimas son un medio de defensa del propio cuerpo para cuando entre un cuerpo extraño, también estas sales ayudan a que se limpie parte del ojo. Cuando hay una persona, por ejemplo, con ciertos trastornos como déficit de alimentación, ya no tiene el cuerpo la capacidad de la homeostasis, que es el correcto funcionamiento, Ujú. y entonces por eso es que hay un déficit en todos estos electrolitos. Por eso es que cuando un bebé está deshidratado, un dato de alarma terrible es que no llora. No, o sea, O llora, sea, pero que no haya no hay lágrimas. lágrimas. Okey. ¿Por qué no hay lágrimas? Porque no tiene los sales y no tiene líquido. ¿Y porque está deshidratado? Exactamente, y está deshidratado. Por eso un dato de alarma para las mamás es, si tu hijo no llora, es correr al hospital porque es una fuerte deshidratación. Más cuando ya tiene un antecedente que tiene fiebre o diarrea, esto es importantísimo. Con usted en particular, como no tiene un buen nutriente, pues no tenía los elementos adecuados de estas sales para que su lágrima supiera Saladas. características, sí. Entonces, imagínate a una Silvia que no la alimentan, que la hacen, que los desechos del cuerpo sean ingeridos Sí, que estaba nuevamente, deshidratada, exactamente. estaba deshidratada y por eso decían, y esto de verdad me rompió el corazón, que seguramente no sufría tanto porque no lloraba. Sí. Y es que no había por dónde Pues sí, llorar. no había forma. Y ahorita que usted, perdón que la interrumpa, Sí, pero es que sí. a mí me da mucho coraje, Ujú. pero sí, hay que alertar a la gente, el cadáver no llora, son una cuestión de rigidez y que aplasta el saco lagrimal, que es lo que estábamos platicando ahorita. Pero vienen estos señores con necesidad de foco, de que no, llora el cadáver, no llora, no le hagas más Es sufrimiento que al eso es ser querido, daño, ¿sí? claro. Es que estaba llorando tu familiar. ¿Qué te dijo? ¿Y por qué crees que llora? Y ahí le alargo, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, el duelo y hago un Ujú. duelo sin fin o un duelo difícil, nada más porque el señor se quiere dar a conocer de que es que yo hago embalsamamientos. No, a ver, ¿quieres una duda médica? ¿Tienes duda médica? Ve con un médico. No vayas con embalsamadores porque no conocen la cuestión fisiológica. Es que llevé un curso de Porque no fisiología. son No son médicos. médicos. Por eso es que sí me enoja, porque las lágrimas, precisamente, maestra, y caen con este argumento tan estúpido de estas 2 personas que están lastimando a esta Ujú. niña, pues es que no llora y por eso no duele. A ver, idiota, está deshidratada, por eso es que no llora. Perdón, maestra, es que me hacen No, no, enfurecer. pero es que tienes toda la razón, porque el Internet y todos estos programas que en ese sentido, si algo he aprendido en este año contigo, Ah, no, muchas gracias, es que maestra. hablar de medicina es que se necesitan conocimientos. O sea, no se puede hablar de medicina tan fácil, porque es tan delicado lo que puede suceder en una persona que no Sí, esté sí, bien sí. informada o que esté mal informada por alguien que dice tener esos conocimientos, que terminan muchas personas muertas Ujú, por no atenderse así es. y estar creyendo como lo que estás comentando tú. Sí, y entonces aquí, perdón, maestra, por haberla sacado del contexto, No, no, pero pero sí. estos agresores, pues vea el grado de estupidez que tenían, decir, es que no sufre porque no llora, pues sí, porque está deshidratada, nunca va a llorar. Y porque le están dando sus propios Sí, desechos. exactamente. Entonces, la poca agua, imagino yo, en esta orina, pues lo único que está haciendo es intoxicando cada vez más a una Sí, persona, y Gertrude, ya que es la mamá, ya ha perdido, yo creo que toda la dimensión de lo que es. Déjate cuidarla.
no lastimarla. Ella sale a la calle y le comienza a decir a todos los vecinos, papás e hijos, que eran los que iban a su casa y que podían tomar y fumar, que esta niña se vendía, por lo que tenía pésima reputación. Paula tiene un novio que empieza a ver cómo Paula tiene cierto resentimiento contra Silvia. Y un día este niño, porque todos eran menores de edad, se entera por un chisme que Silvia está hablando mal de su novia y que está diciendo que Silvia junto con Paula venden su cuerpo. Por lo que enojado llega a la casa y comienza a golpear a Silvia de una manera tan atroz que le vuelven a introducir otra botella y con esto la vuelven a romper. Decían que eran tales los golpes con los puños que hacía este jovencito con Silvia que empieza a perder el control de esfínter. Ok. De manera emocional y de manera física, ¿qué es lo que haría? Entiendo, es que ni siquiera me puedo imaginar que le introduzcan a alguien una botella que se la rompan, pero ¿qué daño hace para poder perder este control de esfínter? Mire, buenísima. El famoso protocolo de Estambul que habla sobre tortura, claramente le establece en el apartado me voy especialmente, maestra, a la cuestión de tortura en niños. Y una característica que indica que hay maltrato en niños es la pérdida del control de esfínteres. Otros autores en maltrato infantil claramente le dicen que el niño tiene pérdida del control de esfínter, porque es tanto el daño a nivel de miedo que puede generar un agresor, que es pánico, que la persona pierde completamente toda la capacidad de control, y entre ellos el control del esfínter. Si usted, por ejemplo, ve a un animalito, en especial un perro maltratado, usted va a ver que el agresor llega y le grita Y se hace y pipí se del hace pipí miedo. del miedo. Ujú. Es esta capacidad que tiene el agresor de causar tanto daño emocional que la persona queda completamente desconectada y entonces hay una pérdida del control de esfínter. Por eso es que muchos niños que han sido maltratados y violados, cuando se les llega a ver de nuevamente al agresor, ellos se orinan. Y ahí es cuando algunos peritos o el mismo papá puede darse cuenta que no es normal que si ve al agresor el niño se defeca u orina. Eso nos indica que está siendo maltratado. A nivel emocional, con algún tipo de terapia, ¿se puede arreglar este problema de control? Sí, ese es muy bueno. Sí, toda persona, maestra, que tiene un estrés postraumático, es sí o sí tener tratamiento psicológico, tratamiento médico y demás tratamientos que indiquen los especialistas. ¿Por qué le comento? Porque el estrés postraumático no tiene cura. Lamentablemente, ahí yo me incluyo, yo tengo estrés postraumático y digo, voy a decir algo muy íntimo entre las amigas y amigos, y a usted se lo confieso también. Yo tengo sobresaltos en la noche. Entonces, por ejemplo, eh, cuando llego a escuchar un ruido muy fuerte, yo brinco y a veces siento hasta taquicardia. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me amarraron, yo me Sí, sí, desperté un con la pistola en la asalto. cabeza. Sí, claro. Entonces, a pesar de que yo ya estuve tratado, nunca se me quitó. Y lamentablemente yo creo, este es muy mi punto de vista, que todos los que tenemos estrés postraumático nunca vamos a estar curados. Estamos tratados, tenemos a veces los flashbacks, yo a pesar de tantos años todavía los tengo, pero esta repercusión que tengo es de que si entra alguien al cuarto donde duermo, yo brinco y empiezo con temblor. Entonces, incluso mi mamá cuando llega una tía a visitarme o mi papá y que de repente, oye, ¿qué está haciendo? Está bien dormido porque tuvo guardia. Ujú. Mi misma mamá dice, no, no lo vayas a molestar porque no haga ruido porque se va a espantar. Y sí, de repente mi mamá va y le reclama a mi papá, te dije que no lo porque sí me escuchan que de repente, ay, porque me espantan. Claro. Y sí terminó así. De hecho, yo pienso que me voy a morir de un infarto cuando esté más grande por el susto del estrés postraumático. Sí, porque usted siente la taquicardia del corazón. Entonces, todas estas personas que han tenido estrés postraumático, sí es necesario el tratamiento psicológico. Y físicamente,
¿Hay hay alguna operación, no sé, tratamiento para el control por un daño, okey, como de una agresión? ¿Se puede hacer algo para el control del esfínter? Ah, sí, hay médicos, por ejemplo, ya dependiendo si sea ginecólogo o proctólogo, el cirujano en específico, sí tiene que hacer una reparación específica y tiene que tener rehabilitación. Yo rápido O le sea, ¿es un comento. músculo? Sí, es un músculo que hay que volver a entrenar. Como cuando somos niños y niñas, siempre se dice, a ver, cuando quieras hacer popó, avisa. Ujú. Y yo vi mucho esto cuando empecé a trabajar en el centro de salud con maestras que llegaban los bebés, bueno, las niñas chiquitas de 3 4 años, de 3 y de repente decían: "Si hace del baño, tráigamelo para enseñarle". ¿Y cómo hacían? De repente hacían que o incluso los pediatras dicen: "Póngalo a brincar un poquito", porque al estar brincando aprietan el esfínter. Entonces son terapias que les van dando a los niños a cómo empezar a avisar de que van al Ujú, baño, cómo aguantarse. ujú. Entonces, ¿qué sucede, maestra? Hay que tener terapia para volver a adaptar y prácticamente entrenar el esfínter y si hay dolor, hay que decirle: "Sí, sí duele", pero tienes que empezar a hacer el tratamiento adecuado con la rehabilitación para que vuelvas a tener tono en el esfínter. Uno de los diagnósticos que el médico, en especial los pediatras que intervienen en el apoyo de la coadyuvancia de la justicia, o bueno, de la impartición de justicia, por ejemplo, un perito pediatra, puede ver que al momento de que examina el esfínter en un niño y que los pliegues de la región anal están Ujú. borrados, significa que hay una presión anal crónica. Y hay un signo Ay, que no me digas sí, eso, y no hay un sabía. signo, sí, maestra, están borrados los pliegues o hay cicatrización al lado de tantas laceraciones. De hecho, uno como forense se da cuenta si hay prácticas anales continuas o no Por en los las víctimas por los pliegues. pliegues. El cambio de epitelio también es muy común. Digo, eso luego lo hablo mejor. Sí. Este, pero, por ejemplo, hay un signo que se le pide a la víctima que apriete y se cuenta el tiempo y el esfínter se abre. Y ahí se da cuenta que no tiene la capacidad de sostener el tono muscular en el esfínter y quiere decir que ahí hay un daño. Ay, ay, ay. Me dejaste, como dices tú, sin palabras con eso. No, perdóneme, maestra, no era mi intención. Porque es que hay cosas que no deberíamos de conocer, me refiero, y no por no tener conocimiento, sino porque no deberían de pasar. Sí, sí, O sea, no. ningún niño tendría, ninguna niña, ninguna mujer, ningún hombre, ningún niño tendrían que pasar por un abuso. Ujú. Pero es importante saber que estas cosas también pasan y que si vemos en algún miembro joven de nuestra familia o que tenga cambios, volvemos a lo mismo, los niños y las personas no cambiamos porque sí. Sí, sí, hay, incluso ahorita qué bueno que usted toma este tema. Hace años me acuerdo de una cantante mexicana de baladas de, ya estamos hablando de 60, 70 años, y habían dicho, digo, esto fue una chisme de estas de bueno, Ujú, de sí, de estas revistas, revista. sí, Ajá. que según en un concierto se había defecado esta cantante. Y entonces inmediatamente salió ahí, es que tuvo prácticas crónicas y ya no tiene la capacidad, no, no sabemos. Exacto. No sabemos si tenía enfermedad hemorroidal, que son las famosas almorranas, que es hemorroides, Ujú. y se había lastimado y al momento, todas las personas que han padecido hemorroides es un dolor tremendo. De hecho, el ungüento que se colocan en la hemorroide trae gilocaína Para para adormecer, adormecer, ¿verdad? Ujú. porque arde mucho la mucosa. Una lesión en la mucosa es muy ardorosa. Incluso cualquiera de nosotros que nos hemos mordido, Sí. que se forman las famosas aftas, no es que sea infección, sino el tejido de la mucosa está cicatrizando y ahí arde mucho. Entonces, imagínese traer en el esfínter anal una laceración ahí por algún hemorroide, pues duele mucho y ahí puede tener la capacidad de no tener tanto tono en el esfínter y puede defecar. Por ejemplo, si tuvo diarrea, pues va a defecar, es obvio. Claro. Entonces, puede tener algún problema de algún tumor, o sea, muchas cosas, algún problema neurodegenerativo, como esclerosis lateral amiotrófica, que puede perder el trono, del esfínter. Entonces, no sabemos el hecho del por qué pudo haber pasado eso, pero mucha gente sin la base dice: "No, es que fue el que coito No, anal". y el morbo, Sí, además, exactamente, el ¿no? Porque morbo. vende más eso. Exactamente, entonces se tiene que ver, hay muchas enfermedades que pueden perder el esfínter anal, bueno, el tono.
Entonces le comento esto porque recordé eso, de que inmediatamente la gente especula y nada que ver. Porque eso es justo lo que hacía Gertrude, Ajá, que iba a las calles y entonces iba con estos chavitos que hablaban mal, digo, perdón, que iban a la casa a fumar, les decía, Silvia está hablando mal de todos ustedes. ¿Qué hacían los chavos? Iban a la casa donde veían a Silvia, la quemaban con cigarros, la golpeaban, la violentaban. Y digo curiosamente a nivel de información, no porque me cause ninguna curiosidad. No la violentaban sexualmente. El único placer era golpearla, violentarla, quitarle el alma. En una ocasión Silvia se orina en la cama y como castigo la bajan al famoso sótano. ok. En este sótano, ahora sí, si pareciera que lo que hemos oído es mucho, aquí es donde empieza o termina esta degradación, donde toman a un cuerpo como el de Junko que conocemos de Japón, que ya no tiene fuerza ni siquiera para hablar, Ajá. para caminar, donde la alimentan en ocasiones con galletas, pero es tal los golpes, es tal lo que su cuerpo está sufriendo que ya no tolera estas galletas, las llega a devolver Sí, claro. y con esto mismo la vuelven a castigar. Oh, Pero entonces está participando, Jorge, una familia completa, más todos los sí, vecinos. sí. ¿Qué es esto? Mire, buenísima maestra. Algo que es terrible, y esto es alarmante, es la famosa psicología de las masas. Ajá. Le voy a poner este contexto. Yo tengo paranoia, es clásico de los que nos dedicamos a las ciencias forenses. Pero yo cuando veo que viene un grupito de 4 o 5 tipos y de repente viene un bravucón, yo sabe lo que hago, me cambio de banqueta o ni siquiera lo volteo a ver. ¿Por qué? Porque viene la psicología de las masas. Sé que el bravucón Ujú. le va a dar, se va a armar de valor. Una, porque viene con más respaldo. Y número 2, sé muy bien que si yo enfrento a este bravucón, lo clásico, que usted viene y se le queda viendo y usted se le queda viendo también, pues, ¿por qué me ves, no? Entonces voltea uno y si este empieza, ¿qué? ¿Qué te traes? Y yo también le respondo, como sé que viene con varios, sé muy bien que este cuate se va a armar de valor y me va a agredir. El gran problema es que no es 1 contra 1, sino aquí viene el gran problema de que son los 5 contra 1. Y aquí van a participar todos, porque entonces es esta psicología de las masas, donde cada uno de ellos va a tener placer por agredirme y sobre todo van a ver en su psicología, en ese momento de masa, van a ver quién puede agredir más fuertemente. Le comento esto por un video que hace tiempo se lo pongo siempre a los alumnos de medicina. Es un grupo de 20 tipos cobardes que van y asaltan a un pobre chavo y le quitan los tenis. Van varios, le quitan los tenis, lo dejan en el suelo, otros 2 van y lo agarran a patadas. Fíjese la psicología, ¿eh? Y llega, con todo respeto a decir, un tipo gordo, nefasto, alto, y cómo me quiero dar a reconocer de toda esta bola de idiotas. Una vez que ve al chavo tirado y el otro trata como de reincorporarse, se encarrera y le da un patadón en la cabeza para rematarlo. En primer lugar, cobarde porque lo ve tirado en el Claro. suelo, lo No agarra, hay no igualdad. hay igualdad, lo Ujú. agarra de espalda, lo agarra noqueado y lo remata. ¿Por qué lo remata? Porque es el estatus de, pues es que este cuate los patea bien padre en la cabeza. Entonces es esta cuestión de la psicología de las masas. Por eso es muy peligroso que en los estadios, por ejemplo, de fútbol, cuando se Ujú. empiezan a pelear, que la famosa campal, lo más ideal es agarrar, si están con su familia, agarrar a su familia e Y irse. vámonos, Sí, claro. porque empieza la psicología de las masas y empieza como un efecto dominó donde uno se empieza a pelear con el otro y el otro y el otro. Y lo vimos cuando pasó, no recuerdo si fue en uno de los de Chivas contra otro, que ya ve que hasta terminaron muertos. Sí, claro, aventándose de Cruz Azul fue eso. No No, no. recuerdo, pero se pateaban en la Sí, cabeza. Y usted decía, claro, bueno, si fueron a ver un partido de fútbol, no son claro. presos del penal de Barrientos donde entre ellos se Ujú, matan, ¿no? ujú. Sino eran civiles matándose entre ellos por un partido de fútbol.
Entonces, vea esta psicología de las masas, es peligrosísimo. En los agresores sexuales hace lo mismo, hace el mismo efecto, porque es este estatus de la psicología de causar más daño. Es terrible la cuestión de cómo puede agredir a una persona entre varios. Pero yo entendería, digo, poniéndome en ese lugar de alguien que ha violentado, pensemos lo que sucede en los pueblos con estos linchamientos, ¿no? Ajá. Se enteran que una persona violentó a una niña, Sí. lo detienen, no se lo quieren entregar a la ley, como quien dice, y empiezan a acabar con él. Pero es como por un juicio, Sí. ¿no? De mis manos, de que en este momento pague Ajá. lo que hizo. Pero esta niña no había hecho nada, y eso es lo que a mí no puedo entender, ni lo de Japón, ni de Estados Unidos, pero también sucede en México. Si no había hecho nada, ¿por qué sucede esto de en masa de la violencia que no es Buenísima. justificada? Mire, es que aquí tenemos 2 elementos bien importantes y voy si usted me lo permite, rápido le comento estas 2 cosas. Una, en el ejemplo que usted nos dio, es una justificación por buscar una justicia. Es decir, si a mí me pone ejemplo un violador de una niña chiquita, hasta yo le entro Ujú, y le voy a dar con toda la, fuerza que tenga, claro. porque tengo familiares chiquitas. Ujú. Entonces, es como esta sed de justicia. Hay una justificación que si bien es cierto el derecho dice no tienes que tomar la justicia por tus propias manos, pero sí se hace y hasta para muchos, cuando vemos estos videos que están golpeando con toda intención, como pasó con la combi, que bajaron a los rateros todos hasta Sí, sí, desnudos sí. y todos, Ujú, sí, dale, dale, dale. ujú. Sí, porque es esta sed de justicia que tiene la población. Pero ahí hay una justificación porque es la rata que finalmente se está dando justicia a la población. Pero aquí cambia mucho, maestra, porque aquí estamos hablando de mafias o de grupos completamente ilícitos y aparte afectados por adicciones. En el caso de la pequeña Funko, era una mafia de delincuencia, de trata y que había adicciones. Ujú, Y entonces la perversión ahí incrementa porque ya estamos hablando de un delito sexual. ujú. Si se da cuenta en la cuestión de la población, no hay delito sexual en el linchamiento, sino agarran, lo vacían rocian de gasolina y lo queman o lo matan a golpes, pero no hay una agresión sexual. Ujú. En este caso de estos dos sí lo hay, porque estamos hablando en el siguiente, en este caso en particular que usted nos está narrando de manera magistral, majestuosa, es un grupo de sujetos que se van a drogar, que están haciendo actividades de riesgo sexual también, porque entre varios están ahí teniendo relaciones sexuales, hay drogas, hay violencia, y entonces este sujeto que recibe chismes de personas drogadictas, pues completamente va a degradar a esta niña porque tiene una justificación, pero si se da cuenta, es un contexto completamente diferente porque estamos hablando de sujetos desviados por adicciones, por vandalismo, por ciertos elementos, incluso tal vez de hurtos. Por eso es que es muy diferente el contexto. Hace algún tiempo estaba en el auto con una amiga y estaba su sobrina. Su sobrina se marea y vuelve el Ajá. estómago. Y entonces ella se muere de la pena y me empieza a decir, ay, no, perdóname, lo voy a lavar y tú, por eso te dije que no comieras y no sé qué. Y entonces volteé y le dije, es que no la regañes por sentirse mal. O sea, regáñala por romper Sí, sí, algo, por sí. hacerle. Pero si alguien vuelve el estómago, no lo hace por placer, lo Sí, hace no, porque no. se está Sí. sintiendo mal. Entonces son los mensajes, el tapiz se lava, pero ella se va a quedar con una cosa de que si me siento mal, está mal y entonces me van a castigar por ello. Es lo mismo que está sucediendo con Silvia. La están castigando porque se orina, porque ha perdido ya toda no solo salud física, sino mental, y como responde así, la castigan más. Sí, es que aquí está bien interesante, maestra, y yo se lo agradezco por estar preguntando esto, porque bien, bien, bien bonito lo que usted plantea. Mire, no es lo mismo que la maestra Vilma Naranjo
con esta capacidad cerebral que tiene y este sentido de vida, de ir con su amiga y de que comprende que se sintió mal, porque incluso hay una empatía de decir, oye, no te preocupes, a ver, lo importante es que tal vez no se vaya a broncoaspirar Ujú, o que le hizo daño la comida oye, está bien, necesita que me pare, que se ventile, no te preocupes, incluso si traigo una blusa ahí, bueno, pues se tira, se lava, lo que ujú. tú quieras. Pero es una persona, usted, funcional. Vamos a poner este ejemplo. Me voy a poner como ejemplo. Yo soy un padrastro y odio al niño porque cada vez que va a la casa el padre biológico, yo tengo que ver al padre biológico que yo sé que tuvo relaciones Es con la con mi mujer, mujer, con mi claro. mujer actual, Ujú, y ujú, eso a mí me molesta. ujú, Y sé muy bien que el niño se parece mucho al padre biológico y yo tengo que traer en mi carro al hijo que no es mío y que se parece al padre biológico y a mí me molesta porque todos los antecedentes ujú, que ya sabe de violencia. ujú. Y si el niño se vomita, mi reacción va a ser completamente diferente, porque yo voy a voltear a ver a la mamá y le voy a decir, te dije que tu chamaco no tragara porque sí iba a ensuciar mi carro y ahora lo vas a lavar tú, porque es una cuestión de un odio generado por todo este contexto que le acabo de comentar hacia el niño y mi reacción va a ser bien diferente porque es una cuestión de odio y de desprecio. A diferencia de usted que no, usted va con una persona que tiene empatía y que usted se está preocupando y que no tiene todo este contexto. Entonces aquí en el caso de Silvia, estamos viendo de estos sujetos que son agresivos, que pertenecen a un grupo de personas disfuncionales y obviamente cualquier cosa que haga ella va a ser un pretexto para agredirla. Gertrude, ya creo que esta ocasión hay muchas más cosas que le hacen, pero como vuelvo a repetir, creo que ya no es necesario. Ajá. Pero algo que sí sirvió para las cuestiones del delito que se estaba haciendo. Gertrude le dice a una de las niñas, que es Stephanie, que tiene apenas 10 años, le dice al novio de Paula, que se llama Corey, y a la misma Paula, y les dice, traigan una aguja, préndanla Oh, y empiecen a escribirle en la piel, yo soy una prostituta y estoy muy orgullosa de hacerlo. En la parte superior, aparentemente hay un número 3. Lo que se ha visto es que con los nervios, con lo que estaba haciendo esta pequeñita, que la obligan a hacerlo, en lugar parece un 3, pero iba a ser una S o de Silvia ajá, o en inglés de slave, de esclava, sí. pero como se da cuenta que el joven lo está haciendo, además, si ustedes ven las fotos, que espero que no lo vayan a hacer, pero si las quieren ver, está perfectamente la caligrafía realizada. O sea, se entiende letra por letra. Cuando ve que ya es mucho y que se está tardando mucho, ya empiezan a hacerlo ya con un Ajá. objeto. En este momento toman a Silvia, le empiezan a tirar agua, ella pues ya entra en un shock y fallece. Afortunadamente fallece. Ellos se asustan, obviamente, porque no saben qué hacer. Sí. El mismo caso de Junko. Se asustan el novio y uno de los amigos que está en la casa, hablan 911 y dicen, se acaba de colapsar, se convulsionó, estamos casi 10 minutos tratando de reanimarla, no despierta, vengan a ayudar. Y entonces es que va la policía y se encuentra, pues no solo que esta casa ha sido convertida en una cacería, porque pareciera que el estar violentando todos los días a Silvia, no solo uno, sino los miembros, que el más grande, que es Paula, tiene 17 años y la están violentando de igual manera, Sí. pero además los vecinos. Y nadie se da cuenta, los papás no se dan cuenta, los vecinos, que son niños también, están violentando a Silvia al grado de quitarle la vida. Y todavía unas horas antes de que Silvia pierda la vida, cuando Gertrude se da cuenta que ya está muy lastimada, hace que yo honestamente, como perito, les puedo decir que yo dudo
que esa carta haya sido escrita por Silvia, porque no hay una sola emoción. Al grado que ella estaba ya sufriendo físicamente, ni siquiera hubiera habido un control de motricidad Sí, claro. para sostener. Y además el tipo de caligrafía que era de Palmer o Script Ajá. es una caligrafía donde los movimientos deben ser muy suaves y muy naturales. Sí. Y esta carta donde confiesa que ella toda la vida ha querido lastimar a Gertrude, a los niños, que a sus padres, que le encanta ir con los jóvenes, que se prostituye. Yo insistiría que esta carta fue realizada por la propia mano de Paula o de Gertrude, pero jamás fue una carta que realizó ella y que se pone en el juicio como que fue una carta que escribió Silvia antes de morir. Eso que usted comenta, maestra, está padrísimo y también me uno con usted por dos elementos bien importantes. Uno, la deshidratación y otro, la desnutrición. Cualquier persona desnutrida y deshidratada no va a tener la capacidad neurológica para escribir una carta de la que usted nos refiere. Así de sencillo. Por eso cuando una persona está deshidratada o con ya una desnutrición tremenda, lo primero que hacen los médicos en urgencias es ver la capacidad neurológica que tiene la persona, si está ubicado en tiempo, lugar, espacio, si reacciona bien a las preguntas, en dónde estoy, cómo me llamo, cuántos años tengo, todo esto. Y una persona que tiene pérdida de todos estos elementos tan importantes como es la hidratación y la alimentación, en muy poca probabilidad va a tener de hacer una carta con coherencia y sobre todo, como usted lo dice, con ciertas características. Yo vi algunos comentarios otra vez de, yo vi que es una grafóloga, bye. Una charlatana, bye. Es que yo les pediría que conozcan la grafología desde otro punto. La queridísima Rosy, la maestra Rosy, es grafóloga. ¿Y me van a decir que es una mujer que no sabe? O sea, yo me quito el sombrero y le pongo una alfombra al grado de sabiduría de esa doctora, de la que ya ha estado 2 veces Ajá, contigo. sí. Y cuando yo les digo que va más allá, si yo voy a hacer, pensemos, un análisis grafológico a una carta, yo tengo que preguntar la edad de la persona, condiciones de la Sí. persona, si toma algún medicamento, tiene alguna adicción, para si es una persona de 80 años y hay temblores y yo digo, es que tiene mucho miedo y pánico a la vida, no, por Dios, es que tiene 80 años. Sí, Si yo veo que un joven que me dicen que está en un tratamiento psiquiátrico tiene temblores, no voy a decir que es porque le tiene miedo al papá o porque está sufriendo de depresión, sino porque está tomando medicamentos que seguramente alteran esta motricidad. Entonces hay que sacar elementos para que esto sea no solo creíble, sino sea de una manera profesional que se pueda hacer. Por eso es que yo digo que la carta no pudo haber sido realizada por una menor que está sufriendo sí, todas estas claro. cosas, tanto emocionales como físicas, y quieren hacernos creer que puede tener, además, mentalmente, el poder hilar palabra por Sí, palabra, tendría que ser en una persona que esté emocionalmente o físicamente, por lo menos, más estable. sí, claro. Resulta que, pues, hacen esta carta, sale Jennifer, que es la hermana menor, que por miedo yo siento que nunca la defendió, pero también tenía 15 años, estamos hablando de los 60s. Va con los policías, les dice todo lo que está sucediendo. Gertrude dice, están locos, aquí no ha pasado nada. De hecho, sí pasó, pero fue culpa hasta de mis hijos. Ella se lava las manos. Cuando se empieza a ver en el juicio, Paula, que es una de las detenidas, junto con su novio, con el pequeño John, con Stephanie, que es la de los 10 años, que le marca el pecho. Y entonces empezamos a ver la historia de la vida de Gertrude, de la madre, cuando era joven, y nos damos cuenta que era una madre abusiva, un padre abusivo,
que todo el tiempo la mamá le está diciendo que es una prostituta y que seguramente en las calles se está vendiendo. Ok. Justo lo que ella hace con alguien que no es su hija, pero está replicando la misma historia. A Gertrude le dan una pena perpetua, ya que no le dan una ejecución. A Paula le dan cadena perpetua, pero en 1973, por buen comportamiento, libre. Oh, A Roy y se llamaba Coy y Richard, les dan 21 años de cárcel. A John, que es uno de los hijos, homicidio involuntario, 21 años. A Stephanie, que es la chiquita que le escribió, le dan solamente 1 año. Gertrude, en 1985, la ley dice que ya es una mujer estable, que puede reincorporarse a la sociedad, igual que hemos visto, igual que al Goyo Cárdenas, que hasta le aplaudieron, sí, sí. que ya es una mujer que puede brindar absolutamente todo a niños, ella ya se curó, Ay, no, no. ¿ok? Y tras 20 años en la cárcel, perdón por lo que voy a decir, y yo tengo parientes y mi mamá y mi hermana murieron de cáncer, pero afortunadamente el 16 de junio de 1990, a los 60 años, muere de cáncer de pulmón. Ok. Seguramente con los peores dolores, mismos que les hizo vivir a la pobre de Silvia. Fíjese que a pesar de las corrupciones del sistema, afortunadamente digo, en estos casos tan atroces, hay alguna justicia y eso nos da un buen sabor de boca. Y en el 2001 levantan un gran monumento a nombre de Silvia Likens por todo lo que sufrió. Es un monumento de granito para que la gente reconozca y entienda lo que sucedió. Pero la persona que fue su verdugo, quien orquestó absolutamente todo, en 20 años pagó. Híjole. Y estuvo en la calle. Y hasta hace 30 años ya no debía nada. ¿Qué tal? Pues una burla más para las víctimas, maestra, como siempre lo hemos dicho. Una burla más. ¿Y los jóvenes? Tampoco pasó nada. Ay, ya ni sé ni qué decirle. Un mal sabor de boca. Otra de las historias, y como digo, yo esperaría que por el bien de la humanidad, este canal terminara. ¿Sabes por qué? Porque no tuviéramos historias que contar. Sí, ojalá fuera eso. Pero lamentablemente, maestra, parte de la maldad es muy característico del humano. Así es. Así que tenemos desafortunadamente casos para rato. Muchas gracias, maestra. Nos vamos con el mal sabor de boca como siempre. ¿Algunas palabras que quiera decirle a No, nuestro ya, público? pues ya hice coraje, pues nada más que yo les agradezco mucho, además todo el apoyo de estos malos momentos por los que he pasado, pero que hay gente muy linda y yo sí creo y sí sigo creyendo que los buenos sí somos más. Y si nos agarramos de la mano, vamos a hacer una cadena de favores donde todos nos ayudemos, porque creo que eso es lo que hace falta, saber que cuando alguien voltea y te sonríe, posiblemente esa sonrisa sí sea genuina. Muchas gracias, maestra. A todas las amigas y amigos, en especial de Jalisco, un enorme abrazo. Estamos con ustedes. En honor a todas estas víctimas, lamentablemente, nos despedimos con un minuto de silencio. Gracias.